Thank you very much. And, Muchísimas gracias. hope everyone Espero que todos can hear me. I'm so puedan sorry escucharme. Siento mucho que no pueda presentar en español. He vivido en Chile ya 9 meses. Ya debería a estas alturas poder hablar español, pero todavía no, como dice él. Es un gran placer estar aquí con ustedes y me encantó la presentación. Tenía tanto temor que iban a utilizar el artículo del lunes de esta semana, donde el título decía Gringo Científico. Este es mi nuevo título, es distinguido profesor gringo científico. Muy bien, estoy feliz de estar acá. Es un lindo lugar, me encanta ver a tantos estudiantes presentes. Entonces quiero hablarles hoy sobre el sabor del tomate y cómo desprendemos ese sabor, cómo volvemos a traer el sabor del tomate al tomato. No estamos hablando de cocina, no estamos hablando del orgánico, estamos hablando de genética y química. Sin embargo, ya se los voy a explicar. No se trata de que sea genética del cerebro, de eso es muy importante. Esto es solamente el tomate. Entonces vamos a dilucidar el tomate, la genética y la química. ¿Y qué ha pasado con el sabor? Para empezar, todo aquello que se encuentra en una planta empieza con una semilla. En el caso de los tomates es una de 300 gramos, pero contiene toda la información que se requiere para este árbol perenne de tomate, toda la información que se requiere para producir esta maravillosa fruta que todos disfrutamos de una forma u otra. Pero para poder obtener esa información, obviamente tenemos que ir hacia la semilla, tenemos que entrar a la semilla. Tenemos que ir más allá de la semilla, a las células, al núcleo, al cromosoma y finalmente al GCTA, a lo cual se refirió la doctora Jonas ayer. Es el alfabeto de la vida. Y el curso dentro del cromosoma, el alfabeto de la vida, se reúne, y cuando se reúne en forma correcta, crea, por ende, el genoma. Y el genoma entonces está compuesto de la totalidad de los genes que definen una planta, o un animal, o nosotros. Y es el camino, la ruta de la vida. Pero no todos los genes son iguales. Por lo tanto, quiero presentarles algunos genes que son importantes para el sabor del tomate, pero han sido importantes también para la evolución en general y particularmente la evolución de los cultivos. Este es un gen típico. Los genes están codificados en el ADN y producen una proteína o una enzima. Esto es cierto para el 95% de los genes y era el tema del premio Nobel del 58 y desde el 58 a la fecha hemos aprendido muchísimo más. Esto es cierto para el 95% de los genes, pero hay otros genes también que no codifican enzimas, sino codifican factores normativos regulatorios más bien. Y estos reguladores son maestros o son factores de transcripción más bien. Y estos también están codificados por un gen, producen una proteína, pero esta proteína luego actúa sobre otros genes y puede actuar sobre esos genes activándolos, encendiéndolos o desactivándolos, apagándolos. Y de esta forma los factores de transcripción pueden regular de manera muy compleja las características y las reacciones que regulan toda un área o caminos o pathways en todas las respuestas distintas. Además, los factores de transcripción definen también redes de la regulación de los genes. Lo que quiere mostrar es un factor de transcripción que influencia una gran cantidad de genes, pero también le influencia la actividad de otros factores de transcripción que a su vez regulan su gran cantidad de genes y también
otros dominios también. Entonces, de esta forma, los factores de transcripción pueden regular en redes muy complejos y es muy importante porque son fundamentales en la evolución. Aquí hay muy pocos cambios en los factores de transcripción. Pueden tener profundos efectos en el desarrollo del cerebro, del habla también, pero también han sido muy importantes en la evolución de cultivos. Muy bien, entonces en algún momento las plantas se convirtieron en plantas silvestres y luego se convirtieron en plantas cultivadas. Nunca se ha pensado claramente, pero es bastante aparente, ¿no? Y es entendible. Esto empezó hace 10.000 años atrás. Hubo una onda de domesticación, una gran cantidad de plantas silvestres que fueron domesticadas y se convirtieron en cultivos. ¿A qué me refiero con domesticación? Esto está ejemplificado por el maíz o choclo, como lo conocemos en Chile. Tenemos el pavicente paviglumes, son estas pequeñas plantas con una gran cantidad de ramas que producen un grupo de semillas que no son comestibles porque son muy duras, pero así a medida entonces empieza a perder sus ramas, es más compacta, se hace más densa, ahora tiene un grupo mayor de semillas y luego entonces se convierte en algo comestible. Entonces lo que ocurre es que estos cambios, las partes más importantes de esta domesticación, resultan de la modificación de alrededor de 5 genes. Entonces son cambios genéticos muy pequeños que han dado el resultado de cambios de desarrollo muy importante, tomando una planta que parecía una planta silvestre y se convirtió en un gran productor de alimentos para el mundo. Entonces uno puede aprender y hemos aprendido y estudiado una gran cantidad de distintos tipos de factores de genes y domesticación y otros como he mencionado ahora. Pero, ¿qué pasa con los tomates? ¿Qué pasa con las características de domesticación? Hay algunos, no tanto como el choclo, sin embargo. Hay una que es muy pequeña, este es el estilo, este es el órgano femenino de la flor y la condición histórica es que está exerta, es que está fuera del estemo, que está fuera y esta es una característica entonces de la domesticación y luego se ingresó. Esto significó que la flor que previamente eran polinizadas por los insectos eran autopolinizadas porque esto permitió que las plantas entonces fueran mucho más productivas, 10 veces más productivas de hecho. Por ende, también el tamaño de la fruta también es otro factor de domesticación claro que hizo que esta planta fuese mucho más atractiva para el uso humano y la producción humana. Estas características también entonces tienen que ver con la transcripción. Se hicieron cambios muy pequeños, naturalmente seleccionados por los seres humanos y mantenidos en la población. Vamos a hablar un poco más sobre el tomate. ¿Cuál es su origen? Los tomates tienen un origen del área andina, de Chile hasta Perú y llega hasta Ecuador. De hecho, es una parte importante de la herencia que ofrece Chile. Y hay muchas especies y prácticamente todas estas especies están relacionadas a los tomates modernos, algunos más que otros, pero todos pueden ser fuente de genes nuevos, nuevas características que pueden ser ingresadas en los tomates. Ahora hay algo que ocurrió alrededor de 65 años atrás, en 1950, en los años 50. Este hombre, Charles Rick, profesor en la Universidad de UC Davis, cuando estaba trabajando, vino a Chile y vino a Perú y Ecuador y recolectó todo este tipo de material, denominado el Centro de Recursos del Tomate, y lo hizo disponible para cualquiera en el mundo, para que lo utilizara con respecto al cultivo y otros experimentos. Mostró algunos de los medios extremos donde provenían estos tomates.
La razón por la cual dije que tuve la fortuna de que él vino es porque muchos de estos sitios donde él recolectó estas poblaciones han sido afectadas por el sector minero, la urbanización y la agricultura. Si uno vuelve a muchas de estas áreas pobladas donde surgieron estas colecciones, prácticamente todas estas han sido extintas y algunas han sobrevivido gracias a la preservación de este centro de recursos del tomate. Entonces la región andina es el origen del tomate. El centro del origen del tomate también es el centro de la diversidad, porque originó en esta región, se encuentra una buena cantidad de diversidad. También hay áreas en terreno donde han evolucionado en distintas partes, pero también lo interesante del tomate, el centro de diversidad se encontraba aquí, pero el centro de la domesticación fue en México. Esto fue en México, donde algunas semillas entonces migraron y tuvieron que vivir estos cambios de transcripción que fueron, digamos, convirtiéndolo en un cultivo humano. Algunas semillas, sin embargo, llegaron a este lugar y entonces la diversidad de genética fue más pequeña. ¿Qué es lo que ocurrió después? Estos tomates domesticados en los años 1500 fueron a Europa y no fue mucho después en Europa que se convirtieron en la dieta mediterránea básica y también en la dieta italiana. Entonces los tomates se convirtieron en algo muy importante en Europa. Fueron unas semillas solamente las que llegaron a Europa. Más allá de la genética, los tomates entonces que existen aquí y que fueron proliferados en Europa, tienen muy poca diversidad y tienen la misma base genética. En 1700, en los años 1700, los tomates volvieron entonces al norte de América, donde también se convirtieron en un cultivo muy importante. Una cosa muy importante ocurrió en 1900, a mediados de los 1900. Lo que ocurrió es que toda la diversidad, desde el centro de la diversidad, a través de todos los centros de recursos, donde está el centro de recursos genéticos, volvieron al cultivo del tomate y empezaron un periodo de cultivos de tomate muy intenso, utilizando el tomate, utilizando la diversidad andina que existía acá y también en esta colección que se logró obtener en este centro. Por ejemplo, existen 45 resistencias a tomates silvestres han sido transferidos a los tomates cultivados comercialmente. De hecho, no hay ningún tomate comercialmente cultivado en el mundo que no tenga genética que provenga del centro de origen a través de este centro de investigación y de vuelta al tomate. Muy bien, entonces este es el contexto. A mediados de 1900, entonces una nueva diversidad se introdujo al tomate, un periodo de cultivo intenso. Si volvemos entonces a los tomates, estoy seguro que ustedes han tenido una diversidad de tomates. Generalmente tienen una gran cantidad de sabor, son deliciosos, pero algo pasó durante este periodo. Y esta es una cita que viene de un artículo. La sustitución de un número de genes mutantes en nuevos cultivos ha sido la característica del cultivo intenso. Un gene SP, o sea, autopodado, entonces generó un gene U, o sea, una especie de maduración uniforme. Entonces lo que yo les quiero contar hoy día es la historia de U, la historia de este gen de maduración uniforme y cómo los tomates empezaron a perder su sabor. U es el símbolo para el gene. El grande, la U mayúscula es el nombre y la U minúscula representa la mutación. La U mayúscula entonces es la U ancestral
y la U pequeña entonces o minúscula es la mutación. Este es un documento que surge de 1930, que no lo pueden ver muy bien aquí, pero este es el tomate que ha padecido la mutación, es la U minúscula, y esta es la U mayúscula, que es más, tiene mejor color, y la cita dice que es probable que el gene uniforme puede ser introducido en variedades comerciales para mejorar la calidad del mercado. Pero lo que está tratando de decir es la apariencia en el mercado, porque realmente no es la calidad. Y esto se puede ver claramente en esta transparencia aquí. Aquí pueden ver el ancestral, el verde, se puede ver entonces el U mayúscula, el verde, y el U minúscula, el mutante. Y entonces este es un cambio, ciertamente. Ahí existe una mutación y ya les voy a mostrar exactamente qué es esa mutación. Y podemos entonces tener todos estos antecedentes. Entonces los cultivadores han seleccionado para la U minúscula en muchas variedades modernas. ¿Cuáles son las ventajas de esta U minúscula? Se puede identificar claramente el color verde, o más bien el poder para poder cultivarlo. El color de la fruta es bastante uniforme y tiene el aspecto de lo que nosotros consideramos lo que es un buen tomate. Y esto ha sido la preferencia durante más o menos 70 años. Las ventajas de la U mayúscula: tiene azúcares más altos, tienen antioxidantes elevados, tiene mejor aroma y sabor. Y pueden ver, por este ejemplo, en España, que la U minúscula vale €1 por kilo. Estos que tienen este aspecto verde no tienen un aspecto tan bonito como los otros, pero es €7 el kilo. Por lo tanto, existe un valor ciertamente en estos tomates no mutantes de U mayúscula. Muy bien. El genoma del tomate, como les mencioné previamente, tiene 12 cromosomas. Por lo tanto, existen 12 cromosomas individuales. Cada uno reside en uno de estos 12 cromosomas. Entonces, lo que hicimos es mapear en el laboratorio el gene UU. Y aquí en esta punta del cromosoma hay algunas poblaciones que logran ser bien mapeados, y simplemente al observar cuáles son las frutas que eran verde oscuro y cuáles no lo eran, fue fácil identificar la ubicación y sabemos dónde está el gene UU, y está en el cromosoma 10. El genoma del tomate ha sido secuenciado, entonces existe el genoma, así como existe el genoma del humano, hoy día existe el genoma del tomate. Y entonces esto nos permitió tomar esa ubicación física del gene e identificar el gene per se. Esto es simplemente un poco más de detalles sobre el cromosoma 10. Este es el final, esto está agrandado aquí. Lo que sabemos es que está en esta región, justo en esta región verde. Podemos vincularlo al genoma en la internet y podemos observar entonces la cantidad de genes. Habían algunos genes entonces, pero había uno en particular que nos llamó la atención, y es un factor de transcripción que les voy a mostrar en un momento, que regula entonces el desarrollo de chloroplast. Y entonces ellos llevan a cabo la fotosíntesis. Cuando hacemos la secuencia de codificación de este gen, tenemos entonces de los tomates U mayúscula y U minúscula y todas las otras variedades que pudimos encontrar. Lo que descubrimos es que esta es entonces la U mayúscula, tiene aquí 6A, A. Bueno, esto entonces es la maduración uniforme, y esto entonces tiene una A adicional. Y esta A adicional se llama la mutación de marco primordial. O si ustedes recuerdan, ayer hablamos de 3 nucleótides a la vez. Y entonces si introducimos uno, se mueve la fase
Y esto se resulta entonces en una proteína funcional. Y entonces lo que podemos ver aquí es todas las variedades modernas que tienen esta A adicional. Todas las variedades tradicionales le falta esa A. Esto lo que nos indica es que hubo una mutación en 1936 identificada por Chuck Yeager, y esta única mutación entonces ha sido introducido esencialmente a todas las variedades comerciales en el mundo. ¿Sabes lo que hace este gen en este desarrollo de cloroplastos? Que son organelos verdes que llevan la fotosíntesis y producen los azúcares. Entonces no es una sorpresa que el gen funcional sea verde oscuro y el mutante tenga un desarrollo débil de cloroplastos. Ahora, si observamos nuestros propios tomates, estos son los mutantes de U minúscula, muy leve el desarrollo de cloroplastos, y si agregamos un gen U funcional, hay desarrollo de cloroplastos que es mayor, lo que podemos ver con un color más verde. Además de eso, hay que desarrollar, después de los plastos, los cambios interesantes. Aquí van a ver un video breve de Polly, que trabaja para mí y fue entrevistado por CBS en las noticias de la mañana. No tenemos el audio de ese video. In our instant test, one off-the-shelf tomato had just half the sugar. It's 5.5. Of the heirloom tomato. 10. It's very high. A much bigger difference than her study revealed. Cuando uno ve los azúcares, están los azúcares con UU, que siempre son más. Si tomamos un gen mutante único y lo introducimos en un tomate, se ven mejor porque son más uniformes, pero inmediatamente degradan el contenido de azúcares, que es un determinante principal del sabor. Además de esto, los cloroplastos son una fuente de moléculas que crean el aroma del tomate. Entonces, al tener un cloroplasto menos desarrollado, hay un cambio también en una menor producción del aroma. Ese es un aspecto del tomate y su sabor. Los azúcares son importantes, pero todavía hay mucho más que decir del sabor. El sabor es una combinación del gusto, de la percepción que tenemos en la lengua, ese gusto que podemos tener, que está lo amargo, lo agrio, lo dulce, lo salado. Y el sistema olfativo, olfatoriamente hay mucho más receptores que contribuyen al menos tanto al sabor como al sistema gustativo. Entonces también es un importante aporte al sabor y sufre en los últimos años también. Vamos a hablar de los aromas y cómo puede ser una continuación del mismo video. Lamentablemente no tenemos audio de eso. Vamos a intentar sacarlo del aire. Los tomates de supermercado. This one doesn't look perfect. To me, it looks perfect. These garden variety tomatoes are anything but average to Chef Justin Wayne. There's something about going into your backyard, picking that tomato while it's still warm, bringing it in, slicing it up, putting it on a BLT. 2,000 amateur tasters at the Kendall Jackson Festival seem to be searching for the very same feeling. Buscan esa misma sensación. Sí, buscan esa misma sensación y pueden probar tomates. Y es un aspecto importante que todos experimentamos como personas.
Pero ese tipo de prueba también es una herramienta científica y se hace como un ensayo que permite identificar algunos elementos del sabor también en los tomates. Lo que quiero mencionar ahora es por algunos minutos un trabajo hecho por uno de mis amigos, Harry Klee, profesor en Florida, y él se ha concentrado muchísimo en dilucidar cuáles son estos componentes del aroma. También tenemos un clip de lo que él piensa que le ha pasado al sabor del tomate. So over the last 50 years or more, what's happened is that breeders have really focused almost exclusively on yield. Breeders basically have not had the tools to be able to breed for a good tomato. It's just been too complex a problem for them. So we're trying to basically take it apart piece by piece, identify the individual components of flavor, and allow the breeders to be able to put that back together. Lo que ha pasado desde los 60 hubo estos grandes eventos como el Gen U que dañó muchísimo el sabor, pero de manera progresiva desde ahí en adelante, desde los 60 hasta hoy. Harry Klee dice que el enfoque es en la producción, en el rendimiento de la producción, que ha subido casi 300%, o sea, es una gran cantidad de productividad lo que ha sucedido. Y lo que los agricultores se han dado cuenta es que se concentraron en la producción en cantidad, pero no en sabor. Sabor que fue declinando no porque alguien lo quisiera, sino porque lo descuidaron, como si no fuera importante. Esto realmente hace comenzar la parte química, cuáles son las interacciones químicas que subyacen a las preferencias del sabor del tomate. Podemos entender la química, podemos identificar esa química, esas moléculas, podemos crear un mapa de ruta para ese tomate. Hay algunos requisitos. Uno es que necesito una diversidad química y genética diversa y también cuantificar esa diversidad química, lo mismo que la diversidad de sabor. Entonces, ha habido un gran experimento que se hizo. Aquí ilustra cómo tenemos las moléculas volátiles del aroma, cómo se capturan, son tomates, cada uno de distinta variedad. La volatilidad se captura en una variedad de métodos analíticos. Todos los datos están resumidos en esta tabla. Y aquí tenemos un gran experimento. Cada uno de estos son una variedad distinta. Algunas son de supermercado, la mayoría del heirloom o reliquias antiguas. Y estos son 70 atributos químicos distintos o moléculas distintas que hacemos en cada una de estos frutos. Y estos son características de gusto del consumidor, de paneles de pruebas tipo cata en que van diciendo este me gusta más, este me gusta menos. Si nos basamos en esto, ahora podemos empezar a ver este mapa de calor de los químicos creados en un análisis multivarial para ver cuáles son los químicos importantes. Y resulta que de ese gran experimento realmente solo hay 6 químicos, 6 moléculas que tienen un gran impacto en ya sea que le guste a un consumidor el tomate o no. Y esto da el mapa de ruta químico para traer de vuelta el sabor del tomate. Ahora, ¿cómo lo podemos enfrentar? No es tan duro. Uno es ver todos los tomates que fueron parte de este ensayo, sacar algunos padres originarios. Eso es lo que juzgaron los consumidores, que tenían el mejor sabor, y también rastrearlo por sus químicos. Aquí tenemos un cultivar moderno muy productivo y se hace una cruza.
Aquí se dice, ahí está el nuevo tomate que se llama Garden Gem. ¿Se puede comprar en el Home Center? No, no se compra en ninguna parte, salvo que vayan a este sitio web y hagan una donación. Le llega un paquetito, una donación de $10. Esta nueva variedad tiene un 80% de los atributos del sabor del mejor heirloom y 80% de la producción y atributos de productividad del más moderno de los cultivares. Esto es simplemente un primer paso. Va a haber muchos pasos para avanzar en esto. Las semillas de tomates traje 2 paquetitos, probablemente ilegal desde el conocimiento que tengo del SAG. La última vez que los traje se los di a un amigo y ahora los plantó en su jardín, así que estamos esperando que salga algo, pero ojalá que en Chile podamos probarlo. Luego hay mucho trabajo que se está haciendo. La meta es tener un mejor tomate por medio de la genética y la química, porque ya tenemos la secuencia genómica. Podemos rastrear la historia con toda la diversidad de tomates y ahora tenemos el mapa de ruta químico. Mi meta, mi predicción es que estamos a unos pocos años de poder volver a ver el advenimiento de los tomates que hacen volver el sabor. Muchos de ustedes son alumnos, son estudiantes muy jovencitos, como haber sabido, nunca probaron uno de esos tomates que nosotros comimos. Pero los que somos más viejitos podemos recordar que hubo un momento en que tenían un grandioso sabor los tomates. Y con eso debo decir que quiero dar el reconocimiento y la verdad que publicitar un poco mi institución UC Davis como la universidad número 1 del mundo en agricultura y forestal y también la número 2 de las más bacanes, debo decir. Y también tenemos UC Davis Chile, una fuerte asociación con la Universidad Andrés Bello y otras varias. Hay muchas personas que aportan al trabajo que hacemos, del que yo les he hablado. Y dicho eso, gracias a ustedes. Thank you en inglés con las dos de los tomates. Thank you, Alan, for your talk. Gracias, Alan, por tu charla. Antes de que todo... I have one question here and probably many other questions from the audience. Seguramente muchas otras preguntas que vengan de la audiencia. Lo voy a leer en español. En Chile, mucha gente culpa a la tecnología de los transgénicos de que los tomates hayan perdido su sabor. Y tal vez sea justamente esta tecnología la que pueda recuperar esta característica. ¿Cómo podemos limpiar la imagen que tiene esta tecnología en la sociedad? Eso lo pregunta Patricio Mendujano. The question is, in Chile, many people blame GMO's technology for loose tomatoes flavor. And maybe GMO technology will help us to recover this trait. How we can clean GMO's technology image for society? Oh boy, that's a hard question. So first of all, there are Existen no GMO tomatoes. No hay ningún tomate transgénico que cultive en el mundo. Estos tomates de los que yo estoy hablando no son transgénicos. Estos son tomates que han perdido su sabor, no son transgénicos y esa no es la causa. Ciertamente podría haber alguna contribución de traer de vuelta el sabor, pero no estoy seguro cómo la sociedad va a cambiar esto. Pero lo que he escuchado recientemente, y es muy interesante, algo que escuché de una persona en Inglaterra, una persona que es un ambientalista, es sumamente activo contra los los GMO y también ha estado involucrado en el tema del cambio climático. Siempre dice, tienes que hablar y buscar la ciencia, leer la ciencia. Si no está en un documento verificado por pares, lean la ciencia. Dice, cuando vi los transgénicos me di cuenta que no estaba leyendo la ciencia y de hecho cambió su punto de vista completamente cuando leyó la ciencia. Entonces una persona
que apoya enormemente el enfoque científico. Con los transgénicos está muy ligado a la cosa emocional. Entonces la educación es la respuesta. Tengo una pregunta. Nosotros podemos echarle la culpa a la genética por algunos de estos aspectos, pero la producción industrial también tiene algo que ver con esto, porque los tomates toman cuando están muy verdes. ¿Cómo podemos recuperar entonces el sabor a través de este distinto sistema? Esta es muy buena pregunta la que me hizo. Bueno, los tomates frescos son más complejos porque se cosechan verde, luego se llevan a otra parte del mundo verdes y se maduran en el proceso. A medida que se va madurando la fruta, se va se pone suave y blanda y tiene distintos aspectos con respecto a la madurez de su fruta. Esto puede ser a través de cultivos o a través de ingeniería genética. Se podría entonces permitir que una fruta se mantenga más tiempo en la planta, desarrollar las características del sabor, igual ser transportada. Hay mucho que se está haciendo en esa área, ciertamente. Are there any further questions? You can ask him in Spanish. There is or in English. You can go ahead and do it. There's a question right there. Uh-huh. Yeah, yeah. Right. Flavor from a herbal tradition. But I know that in the United States there are no producers or farmers or companies interested in taking this tomato to the market. Do you know why? I'm not sure why. I know that's true. Y es cierto lo que está diciendo. Existe una empresa que produce semillas en Italia y ha mostrado algún interés en crear una producción a escala de estas semillas. Puede que esto no sea un mercado lo suficientemente grande en este momento. No hay gente o cultivadores preparados o dispuestos a utilizar o a implementar estas nuevas variedades. De hecho, esta empresa no las ha usado a gran escala, entonces el único lugar donde se pueden obtener es del laboratorio de Davis. So, one last question for me. Flavor, yeah. What other characteristics for tomato do you think are worth to improve? Vale la pena mejorar. Flavor is one for El sabor es uno de ellos, ciertamente. ¿Qué otras cosas son importantes en el caso de los tomates? Really just what you were talking about before, lo que estabas haciendo referencia, la vida útil del tomate, que dure más tiempo. Tenemos que recordar que los tomates tienen muchos usos distintos. Hay tomates que se usan para procesamiento, hay tomates que se usan para cortar, para poner en un sándwich, por ejemplo, hay tomates que se utilizan en los hogares y en cada uno de los casos hay características especiales que se están buscando y cada una de las características va a ser distinta. Yo estoy hablando del tema del cambio climático, del calentamiento global, donde van a haber menos agua para la agricultura. ¿Hay alguien que esté investigando ese aspecto, por ejemplo? ¿Un tomate que requiera menos agua? Sí, la salinidad y la eficiencia del agua también son temas activos de investigación hoy día.